El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Buenos días a todos. Hoy la liturgia de la palabra nos invita a meditar en torno a la forma y la actitud en la cual nosotros oramos. Y hoy en el Evangelio según San Lucas, en estos evangelios que hemos escuchado en los últimos domingos, se nos habla acerca de la oración. Ya hablamos de ser perseverantes, de la insistencia, de Dios como juez justo que nos escucha y que nos oye. Y hoy el Señor nos invita a meditar, como lo he dicho, en torno a la actitud con la cual nosotros nos acercamos a la oración. Hay que darnos cuenta, en primer lugar, a quién está dirigido el Evangelio del día de hoy. Hemos escuchado en la primera parte que esta parábola estaba dirigida sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Esa podría ser la primera actitud que el Señor nos invita a cuestionarnos en cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros ha tenido fallas, es decir, ha fallado en la vida, ha tenido pecados, ha tenido cuestiones, problemas, y en algunas ocasiones muchos de nosotros, cuando nos acercamos a pedir la misericordia de Dios, ya sea el sacramento de la confesión, o se lo pedimos a veces de manera personal a Dios, el perdón de nuestros pecados, Dios nos perdona. Salimos del confesionario, del sacerdote, y Él nos perdona nuestras faltas. Pero en algunas ocasiones, cuando después de eso se nos pide perdón a nosotros, es ahí cuando nos cuesta trabajo también perdonar al otro. Y en ese sentido, cuando Jesús se dirige a estas personas que se tenían por justas y despreciaban a los demás, es una actitud en la cual nosotros podemos muy fácil caer. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de esto? Cuando en alguna ocasión hemos dicho, pues tú no vas a la iglesia, tú no vas a misa los domingos, tú no vas a rezar el rosario, tú no vas a hacer tu visita, pero yo sí.
Es decir, nos comparamos con el otro en relación a nuestras buenas obras. Creemos que por el hecho de que nosotros asistimos a la celebración eucarística, asistimos a rezar nuestro rosario, a hacer nuestra visita al Santísimo, somos más justos que los demás o a veces hasta más santos que los demás. Hay que identificar en este primer momento a quién se dirige Jesús en esta parábola. A aquellos que se creen justos, aquellos que piensan que solamente hacen el bien, que todo lo que ellos hacen es correcto. Y ante ello Jesús nos pone estos dos ejemplos de estos dos hombres. Podríamos hablar del modelo y el antimodelo, es decir, el que lo está haciendo bien y el que lo está haciendo mal. En primer lugar, encontramos al fariseo. Ya en muchas ocasiones Jesús se ha dirigido a este grupo de los fariseos, pero hoy lo pone como este hombre que oraba en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy ni ladrón ni injusto. Yo ayuno, yo hago esto. Es decir, el fariseo pensaba que por todo lo que hacía bien, él tenía que ser justificado. Él tenía que ser de alguna manera liberado de todo mal. No era tanto, él no le pedía tanto a Dios. Si nos damos cuenta en esta oración que hace el fariseo en su interior, te doy gracias porque no soy como los demás. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo. En el diálogo que escuchamos del fariseo, nunca escuchamos que él pida a Dios. Él solamente da gracias por sí mismo, por no hacerlo como los demás. Nosotros en muchas ocasiones podríamos caer en esta tentación de actuar como el fariseo. Señor, te doy gracias porque no me has hecho como aquel, como mi vecino, como mi hermano, como algún familiar mío. Yo sí soy bueno, ellos no. A veces podemos, decía, caer en esta tentación de creernos autosuficientes, no necesitar de Dios. Y como este fariseo, cuando necesitó de Dios, solamente lo hacía de alguna manera para alabarse a sí mismo. Y el segundo ejemplo es el publicano. El publicano ya de por sí traía una carga, porque recordemos que ser publicano en el tiempo de Jesús era uno de los oficios más feos, podríamos decir así, menos queridos. ¿Por qué? Porque el publicano era quien se dedicaba a cobrar los impuestos de Roma. Entonces él ya traía esa carga de ser mal mirado por la gente porque era publicano, porque era el que cobraba. Y a pesar de eso, dice que se quedó lejos, no se sentía capaz, no se sentía digno de ni siquiera levantar los ojos al cielo. Y él lo único que hacía era golpearse el pecho: Dios mío, apiádate que soy un pecador. Él no se justificaba ante Dios, él no decía soy bueno, soy esto, él solamente le dijo a Dios: apiádate de mí, con este signo de penitencia de golpearse el pecho. Y Jesús nos dice, ¿quién subió justificado? El publicano. Porque verdaderamente esa es la oración, la que le importa a Dios, es decir, el que nosotros nos sentamos necesitados de su misericordia, de su amor. Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Y hoy nosotros podemos hacernos en esta reflexión una pregunta. ¿Cómo es nuestra oración el día de hoy? ¿Como el fariseo o como el publicano? Mi oración solamente se refiere a mí, a dar gracias por no hacerme como los otros, Señor, mira, yo he hecho esto, merezco por lo tanto esto. Señor, yo vengo a misa cada 8 días. Señor, yo me porto bien. Señor, yo hago esto, yo hago el otro, y por eso merezco que tú me des. O es como la del publicano: Señor, apiádate de mí. Sé que soy pecador, que he cometido errores, que he cometido faltas en mi vida, pero me acerco a ti de esta manera, humilde. Y es como decíamos en esta parte: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Yo les decía al principio, Jesús nos invita hoy a meditar en torno a la forma en que nosotros oramos, en la actitud. Y la actitud es esta, la humildad con la que nos acercamos nosotros a orar. ¿Qué es una persona humilde? Es una persona que ni se cree más de lo que es, ni se cree menos de lo que es. No se cree ni más que los otros, ni menos que los otros. Es una persona que está en equilibrio, una persona que sabe realmente lo que es, y eso es el publicano. Él sabe que es pecador, él sabe que ha faltado al Señor, pero a pesar de eso le dice, apiádate de mí. Y el fariseo no, el fariseo se cree más que el otro, se cree más que el que está enfrente de él, el publicano. No me hagas como él. Hoy, queridos hermanos, veamos cómo está nuestra humildad, no solamente en la oración, sino en nuestra forma de relacionarnos con los demás. El Señor nos invita a esto, a orar, sí, pero también nos invita, o nos enseña más bien, a cómo hacerlo. Con insistencia, con perseverancia, con dedicación, y hoy nos invita a orar con humildad. Pidamos al Señor que nos dé esta virtud de la humildad, para que podamos siempre acercarnos a Dios en ese sentido, en la oración, humildes como este publicano en el templo, que sabe lo que es, pero a pesar de ello pide la misericordia de Dios. Y hoy también, queridos hermanos, que celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, pidamos al Señor que nos haga también a cada uno de nosotros misioneros, con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Hoy que pedimos por todos los continentes, por aquellos misioneros que van a África, Oceanía, Asia, pidamos por ellos que el Señor los cuide y los proteja, porque sabemos que en muchos de estos continentes son perseguidos, son asesinados. Pidamos por estos misioneros y también por cada uno de nosotros para que pueda llevar el Evangelio a través de su propia vida y de su propio testimonio. Meditemos en un momento de silencio la palabra de Dios.